Quiero decirte que tú y yo tenemos una necesidad grande de poder entender cómo funciona el reino de Dios, porque la amargura y la falta de perdón hace que no podamos amarnos los unos a los otros. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu asiento. Estamos emocionados porque Dios está moviéndose y nos está llevando a lugares más profundos. Una vez comentamos en una predicación que en el reino de Dios no hay niveles, sino hay profundidades. Amén. No se trata de puestos, de que ahora yo soy esto, yo soy aquello, sino se trata de ver qué tan profundo podemos ir con Dios en nuestra vida con el Espíritu Santo. Amén. Y a través de esa profundidad hay revelación. Y algo que he aprendido es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. La palabra nos dice: cambien su antigua manera de pensar y sean renovados en sus pensamientos. Y Dios quiere que aprendamos a vivir su reino. Algo que siempre compartimos aquí en Viva Church, y es muy de Viva Church, y creo que debería ser de todas las iglesias, pero es que hablamos mucho del reino de Dios. Cuando Jesús vino y empezó a compartir el evangelio, dijo: el reino de Dios ha llegado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Mateo 3 habla del reino de Dios. O sea, hay un sistema de vida diferente. Y hasta que no experimentas el reino de Dios, entonces tu vida va a ser transformada. Mucha gente recibe a Cristo como su Señor y Salvador de una confesión de fe, y en muchas ocasiones yo creo que es auténtica, pero nunca aprende a vivir dentro del reino de Dios, y por tal razón no experimenta la bendición y el desarrollo personal que Dios quiere que tengamos en esa tierra. A veces pensamos que somos hijos de Dios, recibimos a Cristo y ya, como que pues ahora hay que esperar a que Cristo venga, y pues mientras a ver qué pasa, y aquí le vamos dando. No, Dios quiere que nosotros seamos influencia aquí en el lugar donde estamos, para extender su reino y que toque vidas de otras personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces la cultura, la visión de Viva Church es vivir y extender el reino de Dios. Esa es la cultura, esa es la visión de Viva Church. Si tú quieres saber cuál es la visión, qué es lo que estamos enfocados en Viva Church, es que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que puedas vivir y experimentar el reino de Dios. Y cuando experimentas el reino de Dios, algo cambia radicalmente. Y siempre que yo veo gente que está frustrada dentro del reino de Dios, es porque no está viviendo la cultura del reino de Dios. Quiere adaptar su cultura dentro de la cultura del reino, y no funciona, porque a Dios no le vamos a cambiar su cultura. ¿Estás de acuerdo? Y la semana pasada estábamos hablando de diferencias entre los reinos de las tinieblas y el reino de la luz. Dijimos que todos venimos del reino de las tinieblas, y todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido transferidos al reino de la luz de su amado Hijo. Y que en el reino de la oscuridad es contrario al reino de la luz. Y que en el reino de las tinieblas hay mentira, y en el de la luz hay verdad. Y en el reino de las tinieblas hay inmoralidad, y en el reino de la luz hay santidad. Y podemos irnos así describiendo y entendiendo. Y la semana pasada hablamos específicamente que en el reino de Dios es un reino de perdón. ¿Sí se acuerdan? Si tú estuviste con nosotros la semana pasada, estuvimos hablando del reino de perdón. Jesús nos enseña, y dijimos que hasta el día de su muerte en la cruz, dijo: Señor, envíales un rayo a todos que se quemen. ¿Dijo eso? Dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, mientras nosotros no aprendamos una cultura del perdón, vamos a estar viviendo dentro del reino de Dios, pero con una cultura de las tinieblas, cuando traemos rencor en nuestro corazón y cuando traemos amargura en nuestro corazón. Y hablamos de todo eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Hoy quiero hablarles específicamente de la cultura del amor. La semana pasada hablamos de la cultura del perdón. Y la semana que entra vamos a hablar de la cultura de la paz. Y creo que cuando entendemos cómo Jesús nos enseña a vivir en su reino, entonces realmente podemos experimentar libertad. Y cuando experimentamos libertad podemos amar.
Entonces quiero darte unos versículos, quiero que apuntes si quieres apuntarlos, porque vamos a ver varios versículos que después tú los vas a ver personalmente, ojalá los puedas ver o escuchar nuevamente, pero dice 1 Juan 4, 7 al 9, dice, ámense unos a otros. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, algo que nos pasa es que realmente no sabemos amar hasta que aprendemos en Cristo a amarnos unos a otros, hasta que aprendemos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como personas una vez que recibimos a Cristo y que podamos extender su amor a otros. Yo te voy a decir la diferencia entre amar y querer a alguien. Cuando tú conoces a alguien, y estoy hablando en el cuerpo de Cristo, vienes y lo ves, aquí entras, lo saludas y casi siempre vemos lo mejor de nosotros mismos el domingo. Quizá, igual que yo, hoy te bañaste, te peinaste, ¿verdad? Te pusiste tus mejores garritas y ahí veniste. Y entonces la gente te ve y dice, wow, qué linda persona. Y tú estás viendo lo mejor de mí el día de hoy. Yo estoy aquí y estoy bien peinadito, me puse mi chamarrita y me peiné, me lavé la boquita. Pero Kristen conoce otro lado de mí que ustedes no conocen, que no es tan bonito a veces. Ella me conoce cuando me levanto con el pelo parado, como me dices, lávate los dientes antes de que me des un beso. ¿Sí? O sea, ella conoce otras actitudes mías que quizá ustedes no conocen. Y tu esposa, tus hijos, tus papás conocen esas otras áreas de tu vida que quizá otros no conocen. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando nosotros no perdonamos, estamos diciendo que nosotros siempre somos los más bonitos del mundo y que no hay nada malo en nosotros, que nosotros no tenemos la tendencia a nada negativo, y eso es una mentira. Entonces Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, ámense unos a otros, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y si tú dices aquí el domingo que tú amas a Dios y estamos cantando, ¿verdad? Y estamos alabando a Dios, estamos diciendo, Señor, te amamos, te amamos, te amo Dios, eres lo máximo en mi vida. Dios está diciendo, ¿amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermana? O sea, ¿puedes aceptar a tu hermano y a tu hermana cuando no se ven tan bonitos? Cuando hacen las cosas que no te agradan o te desagradan. Cuando pueden hacer cosas, y hablamos de la semana pasada de las ofensas que son intencionales y ofensas que son intencionales, que no querían hacerlo, pero de todas maneras te ofendieron. Quiero decirte que tú y yo tenemos una necesidad grande de poder entender cómo funciona el reino de Dios, porque la amargura y la falta de perdón hace que no podamos amarnos los unos a los otros. Y pasa en el matrimonio y pasa en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones. O sea, amigos que eran los mejores amigos, ¿verdad? Gente aquí en la iglesia que eran increíbles. Oye, hermano, ¿quién puede hacer esto? Nosotros lo hacemos. ¿Me acompañas? Sí, comadre, hay que hacerlo juntos nosotros. Y la semana que viene, el mes que viene, no me pongas con la hermana fulanita porque no la soporto. Pero ¿cómo amo a Dios? Dios y yo somos uno mismo. Y Dios dice, a ver, permíteme, si tú no puedes amar a tu hermano, si tú no puedes amar a tu hermana, entonces hay un problema de raíz. No puedes decir que me amas a mí cuando no puedes amar a quien tú ves. Y eso es algo que nos lleva a tomar decisiones, a la madurez o mantenernos en un estado cristiano mediocre. Y entonces no crecemos en nuestras relaciones como pareja, como matrimonio, como padres, como hijos, porque hay esa amargura y esa falta de perdón en sus corazones que nos detienen a poder seguir realmente una profundidad con Dios en decir que amamos a Dios. Cuando conocemos a una persona, ¿verdad? Y sentimos que esa persona nos cae muy bien, realmente no es que la estemos amando, simplemente nos cae bien. Pero Dios nos va a dar la oportunidad, y estoy hablando en la iglesia, de poder probar tu amor con Dios a través de tus hermanos. ¿Tú sabes que hay hermanos el día de hoy que ya no están aquí en la iglesia por ti o por mí? ¿Y tú sabías que hay hermanos que ya no quieren estar en la iglesia por ti o por mí?
Y tú decías, pero ¿yo qué le hice? Si yo soy la mejor persona del mundo, veme cómo vengo. Pero la otra persona piensa que tú no eres tan linda como te ves. Y dice, es que si tú supieras, pastor, lo que es esa persona, si tú supieras lo que mi marido hace, si tú supieras. Y ese si tú supieras crea un conflicto en nuestros corazones. Y cuando venimos a la casa de Dios y queremos alabar a Dios, nomás de ver a la otra persona decimos, mejor no voy. Y entonces el enemigo ha creado un mecanismo de odio, un mecanismo de amargura que nos limita el poder crecer con Él. Y entonces nos retiene de poder venir y alabar a Dios con todo el corazón. Y nos sentimos hipócritas, nos sentimos mal. Porque decimos, ¿cómo voy a ir a alabar a Dios si tengo este problema con esta persona? Mejor ya no voy. Y tú te podrías preguntar si tienes un lugar al lado tuyo vacío, que posiblemente es alguna persona que está ofendida con alguien y dejó de venir. La vida de la iglesia es increíble. Entran por esa puerta, no nomás hablo de Viva Church, de cualquier iglesia. Mucha gente con una necesidad y por la otra puerta se salen otros santos. Tú dices, ¿qué pasó? Se supone que cada persona que entra es recibida. Cuando llega una persona a la iglesia, aquí a Viva Church nos dice, nos encanta. Cuando está en la clase de Crece dice, me encanta Viva Church, me encanta cómo me saludan, me encanta cómo me aman, me encanta, me encanta, me encanta. Y por el otro lado escuchamos a la gente que se fue y dice, no aguanto Viva Church porque ahí esta persona me hizo esto, y ahí me dijeron aquello, y ahí me sacaron la lengua, y ahí no me saludaron, y ahí no me... ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contraste? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Saben por qué? Porque como dijimos la semana pasada, no aprendimos a perdonarnos las ofensas unos a otros. Y entonces no podemos amarnos unos a otros. Entonces la cultura del reino es una cultura de perdón. Y una persona madura, como decíamos la semana pasada, es aquella que ha aprendido a perdonar. Si tú estás vivito y coleando, vas a ser ofendido en algún momento en tu vida. Dentro de la iglesia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en donde... Me encanta mi trabajo, encontré un trabajo... No, un trabajo increíble. Mi jefe hasta le llevé una manzana el día de hoy porque es lo mejor que he visto en mi vida. Nos llevamos tan bien. El otro día me invitó a comer lunch. Año después, ¿verdad? Oye, no, ya no aguanto. Pastor, ¿puedo orar por mí? Porque necesito encontrar un trabajo. ¿Cómo que ¿Ya no sabes dónde estabas? Sí, pero ya no lo aguanto. ¿Cómo? ¿No que era el mejor trabajo del mundo? Oye, tu jefe no que te lleva. No, es que no lo soporto. Si usted lo conociera, es que después me hizo y después me dijo y después esto y después aquello. Y empieza a salir una serie de cosas, una amargura del corazón que brota por la boca. En vez de fuentes de agua viva, salen piedras de amargura. Y dices, ¿cuál fue la diferencia? Te voy a decir cuál es la diferencia. Una relación exitosa, un matrimonio exitoso, una iglesia exitosa y madura, no es aquella que no tiene problemas. Es aquella que ha aprendido a resolver conflictos. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a resolver conflictos de cualquier magnitud para poder seguir amándonos unos a otros. Ahora, el amarnos unos a otros no quiere decir que vamos a ser los mejores amigos siempre, que tienes que estar en mi círculo más pequeño. No, sino que yo tengo paciencia y te veo como Dios te ve. Y no dejo que el enemigo me diga cómo te ve Él. Sino que yo dejo que Dios me dé compasión para ti y que tú tengas compasión conmigo. Y eso es lo que hace una iglesia madura. Entonces, si tú sientes que hay algo, por terminar esta parte del perdón, porque quiero entrar al amor, que está todavía en tu corazón en contra de alguien, o que alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Trata de arreglarlo. Que no quede por ti. Todo mundo hemos pisado callitos a alguien. Todo mundo. Y todo mundo nos ha pisado a nosotros alguna vez. Entonces, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado o el que esté libre de ofensas, que arroje la primera piedra. Nadie. Todo mundo hemos sido o seremos ofendidos. El problema no es ese, el problema es qué es lo que hacemos con ello. Y Jesús nos anima a perdonarnos unos a otros. El amor de Dios no es selectivo, sino inclusivo. Aprende eso, el amor de Dios no es selectivo, sino inclusivo. Y nosotros tenemos que ser personas inclusivas.
inclusivas. Entiendo que no vamos a ser todos inclusivos hasta los círculos más pequeños de nuestras relaciones, pero siempre podemos ser inclusivos con las personas, siempre podemos ser amables con las personas, siempre podemos ser pacientes con las personas, aun si no piensan como nosotros. Eso es lo que hace diferente a un hijo de Dios. Juan 3, 16, 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo. Les voy a dar varios versículos porque hay miles, ¿verdad?, que podemos escoger de la palabra de Dios sobre el amor, pero esos son bien importantes y creo que se aplican al día de hoy. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice el 17, casi todo el mundo se conoce ese versículo, ¿verdad? Juan 3, 16, y lo ponen en los partidos de fútbol americano y los ponen, es hermoso el versículo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Pero el 17 es igualmente de importante. Dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces Dios está diciendo, yo no nomás envié a mi hijo para amar, sino para salvar. ¿Y sabes para qué te envió Dios a ti? También para salvar la vida de otras personas, en el sentido de atraerlas a Cristo, de con tu amor, de abrazarlas, de no rechazarlas. Hermanos, dejémonos de caminar en ofensas. No podemos crecer como iglesia si hay ofensas. Y tú puedes estarte preguntando, pues ¿qué pasó? ¿Quién se peleó la semana pasada o qué? No. Es la vida de una iglesia. Siempre hay ofensas. Unos están contentos, otros están tristes, otros... Así pasa, es como una familia. Te levantas a desayunar y tú tienes 3 hijos y uno se levanta bien contento, el otro se levanta triste y el otro no se levantó. Uno está deprimido, el otro está triste y el otro está contento. ¿Por qué? Y la casa es la misma. Pero de acuerdo ahora sí que como están sus emociones o sus situaciones o las relaciones, es como uno actúa. Pero recuerda algo, que cuando Dios nos invita a la madurez, tenemos que caminar de acuerdo a nuestra voluntad y no a nuestras emociones. Dios quiere que nuestras emociones sigan nuestra voluntad y no nuestra voluntad nuestras emociones. Quiere decir que tenemos que mantener nuestras emociones bajo control y decir qué es lo que es verdad. Dios me ama, eso es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Dios quiere lo mejor para mí y para los demás. Eso es lo que es verdad. Dios es amor. Eso es lo que es verdad. Y me voy a mantener sobre esas cosas para poder actuar de la forma correcta. 1 Juan 4:11 dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. El problema con la iglesia el día de hoy es que la gente ve afuera a una iglesia crítica y falta de amor hacia los demás. Y ahora están tratando de hacer su concepto de amor ellos. Y están diciendo es que el amor es todo inclusivo y es libertinaje. No, en el amor de Dios hay libertad, pero hay orden. Hay principios. Y tú y yo tenemos que caminar bajo esos principios porque son los que nos protegen de no herirnos a otros. Tu libertad y mi libertad llega hasta donde se entromete con la libertad de otra persona. ¿Estás de acuerdo? O sea, mi casa o tu casa tiene un perímetro y yo puedo colgar todo lo que yo quiera dentro de mi casa, pero cuando cuelgo algo en la barda del vecino del otro lado, ya estoy invadiendo su libertad. Entonces tú y yo tenemos que tener la conciencia de que yo puedo tener mis propias opiniones, pero no tengo que convencer a la otra persona que piense igual que yo. Al menos que estemos hablando de los principios de Dios. A mí me gusta el azul, a ti te gusta el rosa. Está bien, pero no me obligas a mí a ponerme algo rosa porque no me lo voy a poner. ¿No, verdad, amor? No. Ahorita me quedé pensando cómo me vería yo con algo. Bueno, la semana que entre me voy a poner una camisa rosa. Dice Marcos 12, 30, 31, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno otro mandamiento es más importante que estos. Entonces, Iglesia Viva Church, tenemos que ser una iglesia que nos amamos, que nos respetamos, que nos toleramos unos a otros, que podemos hacer espacio para las ofensas y poder resolverlas. Ya hablamos la semana pasada cómo resolverlas. ¿Verdad? Mateo 18, ¿verdad? Explica claramente cómo resolver algo. Habla con tu hermano primero y si no te escucha, si no lo puedes resolver, trae 2 o 3 testigos para que se puedan explicar los dos y haya un consenso de todo eso. Y te va llevando el proceso. No dice, si tienes un problema con alguien, habla con tu hermana que no tiene nada que ver y cuéntale todo el chisme para ver qué tú y ella hacen y cómo pueden tratar de cambiar a la persona y comérselo vivo sin que él esté.
No dice eso la palabra de Dios, sino que dice que tengamos la sensibilidad de poder tratar de arreglar la situación. Yo sé que hay situaciones que no se pueden arreglar o que toman tiempo arreglarse, pero el Señor dice, por lo menos ponlo delante de mí, ora al respecto. Si no desarrollamos una cultura de perdón, esto lo dije la semana pasada, pero voy a añadir una parte, dice, si no desarrollamos la cultura del perdón, en nuestras vidas viviremos cautivos de la ofensa y la amargura dentro del reino de tinieblas y no podremos amarnos unos a otros. O sea, tenemos que aprender a perdonar para podernos amar. ¿Puedes decir con eso? Tenemos que aprender a perdonar para podernos amar. Tú tienes que aprender a perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a las personas que te ofenden o que tú has ofendido, para que en verdad se puedan amar unos a otros. 1 Juan 4, 19, 21 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. O sea, Dios nos enseñó cómo es el amor. Y el amor es incondicional. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, fíjate qué interesante la palabra de Dios aquí. Dice, si dice que odia a otro creyente, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia. Dice, si dice que me ama, pero odia a otro creyente, esa persona está confundida. Pobrecita, téngale paciencia. ¿Estás leyendo conmigo el versículo? Tú ayúdame, ¿qué dice? Dice, esa persona es mentirosa. Ay, híjole, Padre Santo. Es mentirosa, o sea, al pan, pan y al vino, vino. O sea, una persona que está diciendo que ama a Dios, pero que tiene un problema no resuelto en su corazón con otra persona dentro de la iglesia y tiene amargura en su corazón, es una persona mentirosa. A ver, nomás voltea hacia el lado, no digas nada, pero voltea. Porque no sé, algunos querían voltear así para ver a ver aquella. Todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Todos hemos sido mentirosos delante de Dios cuando hemos venido aquí a alabar a Dios y traemos un problema no resuelto con nuestra esposa. O tenemos un problema no resuelto con un hermano o una hermana en la iglesia. No podemos vivir de esa manera. Dice, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Dice, a ver, y Jesús tiene una sugerencia: si la quieres hacer y si sientes hacerla, no te preocupes si no quieres hacerla. Ay, cuando tú quieras hacerla está bien. ¿Así dice? Dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Deben amarlos. No si te caen bien, debes amarlos, debes tolerarlos, debes tener paciencia con ellos. Debes decir, ok, no estoy de acuerdo contigo, pero aún así puedo convivir contigo. No voy a guardar un rencor ni amargura. ¿Y cómo sabes tú si amas a alguien o no amas a alguien? Porque tú, no, yo amo a todo el mundo. Yo no tengo problemas con nadie. Te voy a decir cómo amas o no amas a alguien: de la forma en cómo te expresas de esa persona. De la forma en cómo tú hablas de esa persona, eso refleja si tú amas a esa persona o no. Obviamente cuando esa persona no está presente. Tenemos que tener mucho cuidado en ver y analizar si estamos siendo creyentes maduros. Porque la forma en cómo Dios va a medir nuestro amor por otros es en la forma en cómo nos expresamos de las personas que no están presentes. Y tenemos que erradicar de nuestro corazón toda amargura y todo pensamiento y todo chisme, toda calumnia. Dice el Señor, arrebátalas de tu vida, no las utilices, no te permitas. De la única forma que tú puedes hablar de una persona, si no está presente, si eres parte de la solución para traer una solución. ¿Sí me explico? O sea, a veces tienes que llevar el tema con alguien, pero que vas a ser parte de la solución. O sea, que van a resolver algo, no nomás por hablarlo, no nomás por desahogarte, no nomás por decirlo. Porque entonces lo que estamos haciendo es que somos mentirosos delante de Dios.
La base del amor es la compasión. La base del amor es la compasión. Si no tenemos compasión unos con otros, no vamos a podernos amarnos unos a otros. Jesús dijo, aquí lo voy a leer, dice 1 Corintios 13, 4 y 7. Bueno, Mateo 9, 36 voy a hablar primero. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, cuando tú tienes un problema con una persona y te está costando amar a esa persona, tienes que pedirle al Señor que te dé compasión, porque quizá ella o tú están confundidos. Y el enemigo es experto en utilizar medias verdades para inyectarlas en nuestro corazón y hacer que nos confundamos de acuerdo a la persona. Y cuando tú eres recipiente, dijimos la semana pasada que cuando tú eres recipiente de la murmuración o del chisme, hasta dijimos que hay un dicho, ¿verdad?, en mexicano, que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? O sea, a veces el estar escuchando, no fuimos hechos para ser recipientes de chismes y murmuraciones, porque eso envenena nuestro corazón. Y yo te puedo decir, y te lo puedo comprobar, y tú quizás lo has hecho, igual que a lo mejor lo hemos hecho otras personas, ¿verdad?, en algún momento, que tú puedes salir de aquí de la iglesia, irte a comer con alguien y empezar a hablar de alguien que no está presente. Y yo puedo decir, yo te puedo invitar a comer y te voy a decir, ¿sabes qué? Aquí está mi hijo Josh presente, ¿verdad? Pero supongamos que yo estuviera con un problema con Josh. Y empiezo a decirte, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, no sé si has visto a Josh, sí, la verdad sí canta muy padre. O sea, sí canta muy padre. Y es súper talentoso. Pero la verdad es que a veces... O sea, nomás te estoy platicando porque necesito sacarlo de mi corazón. Pero de verdad me cae muy bien Josh, o sea, sí es buena onda. Pero es que a veces, como el otro día, y trácatelas, ¿verdad? Y tú dices, vente papacito, échame todo el chisme. Déjame, abro la camisa para que te ponga el corazón, pero directo. Y entonces te empieza a decir, y tú, según estás siendo muy prudente, no dices nada. Oh, sí. Pero el enemigo constantemente te va a llegar al punto que tú te pongas de acuerdo con él. Y digas, fíjate que sí lo había visto. De hecho, ahora que lo dices, el otro día también yo vi, y ya te empiezas a ser cómplice de eso. Y sabes qué, el domingo que viene, tú no tenías nada contra Josh. No tienes nada contra Josh, porque no te ha hecho nada. Pero a la hora que vienes el domingo, como ya dejaste que alguien envenenara tu corazón, cuando tú entras por esa puerta y estás aquí listo para alabar y de repente sale Josh con la guitarra, tú dices, ay Padre Santo, sientes algo, un pellizquito aquí, ¿verdad? Y empiezas a verlo de una manera diferente, empiezas a observar lo que la otra persona dijo que era y empezamos a juzgar. ¿Cierto o falso? Entonces no te conviertas tú en recipiente de amargura. No seas una cubeta para que la gente escupa sus amarguras. ¿Has visto esas cubetas que... Haz de cuenta que ibas tú con él y ahora... Y tú, échalela. Porque luego va a ser muy difícil que ahora tú te quites esa amargura de tu corazón y entonces tomamos ofensas por otros. Y sabes que Dios dice, ten cuidado con eso, sino más bien ten compasión. ¿Cómo lo haces? Ya lo dijimos un poquito, ¿verdad? Cuando venga la persona y te dice, ¿sabes qué, brother? ¿Sabes qué, hermana? Amiguita, linda, te amo. Aún a tu propio esposo o esposa. Puedes decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que hablar con esa persona porque veo amargura en tu corazón. Y Dios nos ha llamado a vivir en amor. Y la verdad yo no quiero ser parte de ello. Si quieres yo te ayudo y te acompaño para que puedas hablar y haya un testigo de lo que tú sientes. Y te puedo decir algo, siempre hay dos historias. Tú me estás diciendo la tuya, pero siempre hay otra historia. Y la verdad a mí me gustaría escuchar las dos para poder darte una buena opinión. ¿Qué te parece si te hago una cita con él? No, mejor así déjalo. Ok, sigamos comiendo. Eso es una iglesia sana. Entonces cuando nosotros decimos una iglesia sana, santa y servicial, tenemos que ponerla en práctica, hermanos, para que entonces haya amor entre nosotros. Y un amor verdadero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí.
Vamos a ver qué es el amor verdadero. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¡Au! No lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, ni se alegra cuando la verdad triunfa. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Tú y yo nos tenemos que mantener firmes en toda circunstancia, amando y defendiendo al que no está presente. Así es. Y decir, momento, porque nuestra iglesia es una iglesia sana, santa y servicial. Hermanos, tenemos que echar el chisme fuera de la iglesia. Hablo de todas las iglesias, pero yo estoy hablando de Viva Church. No dejemos que el enemigo venga y envenene la iglesia, porque lo que el enemigo quiere hacer cuando hay cosas grandes pasando en la vida de una iglesia es traer división, y lo hace a través de las ofensas, de la amargura y de la murmuración. No lo permitamos, amén. Mateo 9:36 dice, cuando vio a las multitudes tuvo compasión. Mateo 24:10, me voy a saltar. Muchos se apartaron de mí. Eso es Jesús hablando, en los últimos tiempos. Imagínate, ahora está hablando de nuestros tiempos. Eso es lo que Jesús dice. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Y escucha esa palabra. Y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que el diablo quiere hacer y quiere hacer en las iglesias. Traer división para que tu amor y mi amor se enfríe. Y dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces el objetivo del diablo es que tu amor se cambie por un odio, porque dice aquí se odiarán unos a otros. Entonces no dejes que tu amor se enfríe. Y lo dejas enfriar si te dejas manipular o si te dejas envenenar por las ofensas y las murmuraciones. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 3. Y lo voy a leer hasta el 6, pero voy a leer esto primero. Esto es Pablo hablándole a Timoteo en los últimos tiempos de la vida de Pablo. Y yo quiero decírtelo como pastor a ti y a mí, pero pon tu nombre ahí. ¿Sí? Ese es Pablo diciendo, Timoteo, pon tu nombre ahí, María, Juan. Imagínate que Dios te está hablando. Dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Estamos viendo tiempos difíciles, ¿verdad? Dice, pues la gente solo tendrá amor por su hermano. No, ¿qué dice ahí? Solamente tendrá amor por sí misma. ¿Y por qué? Y por su dinero. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? No, no tengo, no puedo. ¿Por qué? Tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que ganar dinero. O sea, todo es el dinero. Y todo es cómo estoy yo, y cómo me siento yo, y si me ofendieron a mí, y si yo estoy bien, y ya no voy a ir ahí porque yo. ¿No suena a esto? Dice, en los últimos tiempos la gente va a tener amor por sí mismo nada más y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Te voy a decir, tú dices, yo me burlo de Dios. Cuando Dios nos dice, ámense unos a otros, y tú guardas una ofensa en tu corazón y no pides perdón y perdonas, te estás burlando de Dios. Porque estás diciendo, Señor, no creo lo que tú dices y no me importa lo que tú dices porque voy a seguir ofendido. Y voy a seguir ofendida. Y Dios está diciendo, no hagas eso. Y luego dice esto, no considerarán nada sagrado. Y fíjate, el versículo 3 dice, no amarán ni perdonarán. Dice, no amarán ni perdonarán. ¿Cuál es la cultura del reino? Justicia, paz y gozo, ¿verdad? Y lo que estamos hablando de la cultura del reino también es perdón y amor. ¿Y qué dice que esta cultura va a ser? Va a ser una cultura que no ama ni perdona. Entonces yo te quiero que tú y yo nos pongamos a pensar en qué cultura estamos viviendo o qué cultura estamos representando. Y yo sé que muchos de nosotros estamos tratando y caminando en santidad y en amor y queremos seguir adelante, pero ¿sabes qué, hermano? Tenemos que estar preparados de que el enemigo va a tratar de traer una ofensa a tu corazón. Y tú tienes que estar preparado y decir, no, yo no me voy a dejar engañar. Dice, calumniarán a otros, o sea, hablarán de otras personas
y no tendrán control propio. No se pueden controlar, tienen que estar diciendo y hablando y envenenando a la gente. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Versículo 4, 2 Timoteo 3. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Eso de traicionar a sus amigos está hablando de la iglesia, hermanos. Cuando se sentaban juntos, ay, hermanita, me guardas el lugar, ahí voy llegando a la iglesia. Ahora te sientas allá y ella acá porque no se pueden ver. Porque no voy a sentar ahí junto a ti. Creo que todos tenemos cosas que trabajar, hermanos. Pero por un propósito, amén. Dice, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Ouch. Perdón, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Que no seamos tú y yo esa clase de individuos que pretendemos ser religiosos y amar a Dios, pero que no podemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Pues son de los que se las ingenian para mantenerse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por otro tipo de deseos. Y ahí continúa. Espero que nunca lleguemos a esos puntos. Pero si nosotros queremos mantener una iglesia sana, santa y servicial, tenemos que ser personas objetivas en decir, aquí estoy detectando un problema, estoy detectando una amargura, estoy detectando un problema, una falta de perdón, tengo que arreglarlo cuanto antes, porque si no el enemigo se va a meter. Y te voy a decir este dicho que puse aquí. Cuando tú o yo luchamos con amar a otros, tengamos por seguro que otros también están luchando con amarnos a nosotros. Cuando tú y yo estamos luchando por amar a una persona, ten por seguro que otras personas están luchando contigo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todos estamos en el mismo barco. Todos podemos ser juez y parte, todos podemos ser la causa o el problema o la solución. ¿Sí me explico? Entonces, si tenemos un sentido de amor los unos por los otros y de verdad tener una iglesia sana, santa y servicial, entonces el Señor va a traer restauración. Y hemos sido llamados a la restauración. Entonces Jesús nos anima y nos dice, ¿cuál es la actitud correcta que tú y yo tenemos que tener? La actitud correcta es lo que dice Mateo 11:29. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Cuando tú y yo tenemos problemas con alguien, no sabemos amar a las demás como Dios nos ama, tenemos problemas en nuestra alma. No estamos bien, nos levantamos a las 3, 4 de la mañana, ¿qué hay? Ansiosos, ¿verdad? Tenemos problemas con esto, con el hermano, con la hermana. Me pasa a mí, hermanos. Te lo digo porque también yo tengo que luchar con eso. Quiero amarlos a todos, pero a veces es difícil, hermano. Perdón, Raulito, no estaba viendo a ti. Somos humanos y luchamos con eso. Y tenemos más afinidad con unos con otros cuando nos llevamos bien. Pero va a llegar un momento que algo va a pasar que a lo mejor ya no te gustó tanto. Y en ese momento va a ser probada nuestra capacidad de amarnos unos a otros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces quiero terminar con una pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Y yo creo que es la misma pregunta que Jesús quiere hacernos a nosotros el día de hoy. Eso es después de que Jesús resucitó, les hizo desayunar, los vio ahí en el lago y dijeron, es el Señor. Se acercaron con él, estaban desayunando y ya estaban ahí. Y de repente voltea Jesús y le dice a Pedro, me voy a ir al versículo para que lo leamos. Juan 21, 15, 19 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Estaban ahí cotorreando, estaban animados, ¿verdad? Y luego dice, Simón. Y dijo, Simón. O más bien le dijo Pedro y otro le dijo, Simón. No. ¿Verdad? Le dijo, Simón, hijo de Juan. O sea, llamó su atención y le dijo, Simón, ponme atención, hijo de Juan. Te voy a decir algo importante. ¿Me amas? No, hombre, pues Pedro lo dijo. Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero.
Yo estoy aquí, Señor, alabándote, exaltándote. Y entonces Jesús voltea y les dice, y le pregunta 3 veces, ¿no? Y te voy a decir las 3 respuestas que le da Jesús. Y Jesús le contesta, dice, entonces alimenta a mis corderos. Luego dice, cuida de mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. Las 3 cosas que le dice, ¿no? Y lo que Jesús le estaba tratando de decir es que si tú dices que me amas, Pedro, demuéstralo amando a mi iglesia, amando a mis corderos, la gente nueva que viene a la iglesia, que viene dolida, que viene con problemas. Alimentalos. Y a las ovejitas que son tus hermanos en Cristo, que ya tienen muchos años y eso, cuídalas. Cuídense unos a otros. Y a los que ya están más viejitos, también cuida de ellos. No hagas separación entre unos y otros. Si tú en verdad dices que me amas, Pedro, si tú en verdad dices que me amas, Luis, si tú en verdad dices que me amas, Raúl, si tú en verdad dices que me amas, María, si tú en verdad dices que me amas, y pon tu nombre, dice el Señor, entonces demuéstramelo, amando lo que yo más amo, que es mi iglesia y tus hermanos en Cristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese deseo ardiente en nuestros corazones de poder amarnos unos a otros, amén, y que en verdad seamos una iglesia sana, santa y servicial. Cierra tus ojos y si tú tienes algún problema con ello, si te ha costado amar a alguien, dile, Señor, esta mañana lo entrego a ti, Señor, y esta mañana, Señor, decido esta tarde a hacer pasos, Señor, que lleven a ello. Yo sé que Dios nos va a llamar a tomar acción. Y te quiero contar esta historia para terminar. No la iba a contar, pero siento que tengo que contarla. Es una historia verdadera. Había una persona que tenía un hijo, una señora. Era una señora sola, está divorciada. Tenía un hijo adolescente. Y por alguna razón y circunstancia, un muchacho de una pandilla lo mató. No se me acuerdo la situación exactamente, pero el niño no era pandillero, sino creo que andaba en un lugar y pasó algo y un muchacho lo mató. Imagínate que alguien mate a tu hijo. Dios nos libre de eso, ¿verdad? La amargura y el dolor de esta persona fue tan grande. Era una persona cristiana, esta señora. Se fueron a juicio, lo metieron a la cárcel. Y esta señora por años luchó con esa amargura en su corazón y decía al Señor, tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Ella empezó a decir, Señor, no puedo perdonarlo, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero el Señor la llevó a tal punto que ella dijo, ok, Señor, lo perdono. Pero luego dijo, demuéstramelo. Ve y visítalo a la cárcel. Ve y visítalo a la cárcel y dile que lo perdonas. Y la señora empezó a ir a visitarlo a la cárcel, pero no podía decirle que lo perdonaba. Y el muchacho se quedaba así sorprendido que la señora, la mamá del muchacho que él había matado, viniera a visitarlo. Y ella le empezó a compartir de Cristo y le empezó a hablar del Señor, pero no podía perdonarlo. Hasta que un día lo perdonó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero decirte que te perdono por lo que hiciste. Imagínate esa escena. El muchacho se quebrantó ahí, ¿verdad? Y él le pidió perdón a ella y recibió a Cristo. Después, con el tiempo, ella siguió visitándolo y luego el Señor le dijo, quiero que lo tomes como tu hijo. Y la señora pidió al juzgado que le pudieran entregar al joven bajo el cuidado de ella. Imagínate eso. Y el joven salió de la cárcel bajo el cuidado de esta señora. Y cuando llegaron a su casa, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Quiero decirte que a partir de hoy tú eres mi hijo. Hijo, y quiero que te quedes en el cuarto de mi otro hijo. Imagínate el otro muchacho durmiendo en la cama del joven que él mató. Hoy en día la historia cuenta que ese muchacho le llama mamá a esa señora y ella le llama hijo. Hermanos, yo no sé, eso son cosas mayores. Eso es acción total de perdón y amor. No podamos decirnos entre nosotros que no podamos perdonarnos una ofensa, que me dijo esto, que me dijo aquello, que me dijo de mi niño, que me dijo de mi hija, que me dijo de mi padre, que mi esposo, que por favor, hermanos, si Cristo murió por nosotros y nos perdonó de esa tal manera y esta persona pudo hacer eso
a través del poder del Espíritu Santo, cómo no es posible que nosotros como iglesia podamos amarnos unos a otros y perdonarnos las ofensas unos a otros. Amén. Entonces vamos a hacerlo, amén. Quitas de toda amargura de tu corazón y piensa, yo creo que Dios te va a llevar a que tomes acción y hables con personas que tienes problemas con ellos o que te cuesta trabajo amarlos, y quizá tengas que hacer lo que nunca pensaste hacer, como esa señora lo hizo con ese niño. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, tú nos amaste primero. Enséñanos a amar de tal manera, Señor, como tú amas, Señor, y quita de nuestro corazón toda amargura, todo pensamiento, Señor, toda ofensa, Padre. Yo decido, tú dile con tus palabras, yo decido esta tarde, Señor, amar a mis hermanos en Cristo, amar a mi iglesia, amar al que viene por primera vez, al que ya tiene tiempo, Señor, al que no me cae tan bien. Yo decido hoy amar, Señor, y perdonar y llevar una vida, Señor, que te agrade a ti. Queremos ser una iglesia, Señor, unida por el poder de tu Espíritu Santo, y que se refleje tu amor no solamente entre nosotros, sino al mundo. Señor, gracias por cada persona que ha venido el día de hoy. Gracias por cada persona que está aquí conectada, Señor. Declaramos, Señor, que el bien y la misericordia los siguen todos los días de su vida, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga.